Rasgos alterados por Daniel Goleman. Capítulo 6. Una mente preparada para amar. En la antigüedad, en los territorios áridos las uvas eran raras, un sabroso manjar que se cultivaba en regiones lejanas. No obstante, existe registro de que en el siglo II después de Cristo alguien llevó esa exquisitez hasta el desierto donde vivía Macario, un ermitaño cristiano. Pero Macario no comió las uvas. Se las ofreció a otro ermitaño que se sentía débil y parecía necesitarlas. Ese ermitaño, aunque agradecido por el bondadoso gesto de Macario, pensó en otro monje que se beneficiaría al comer las uvas y se las entregó. Así las uvas fueron pasando por toda la comunidad de ermitaños hasta que regresaron a las manos de Macario. Los antiguos ermitaños cristianos, conocidos como los padres del desierto, alababan las mismas maneras saludables de ser que los actuales yogis del Himalaya. La disciplina, las costumbres y las prácticas meditativas que hoy cultivan estos yogis son sorprendentemente similares. Comparten una ética de altruismo y generosidad, viven aislados, inmersos en la meditación. ¿Qué fuerza impulsó el recorrido de esas jugosas uvas en la comunidad del desierto? La compasión y la amorosa bondad, la actitud de anteponer las necesidades de otros a las propias. La expresión amorosa bondad hace referencia al deseo de que otras personas sean felices. Su pariente cercano, la compasión, refiere al deseo de que las personas sean liberadas del sufrimiento. Ambas actitudes, a las que nos referiremos simplemente como compasión, pueden fortalecerse por medio del entrenamiento mental. Si es exitoso, dará por resultado la actitud de ayudar a otros, de la que dieron testimonio los padres del desierto y ese puñado de uvas. Consideremos ahora una situación más actual. Los estudiantes de teología que participaban de un seminario debían dar un sermón por el que serían evaluados. La mitad de ellos recibió una selección al azar de temas bíblicos para su sermón. Para la otra mitad el tema fue la parábola del buen samaritano, el hombre que se detuvo para ayudar a un forastero tendido junto al camino mientras otros lo dejaban atrás, indiferentes. Después de haber preparado su sermón, uno tras otro se dirigieron a otro edificio para ser evaluados. En el camino atravesaron un jardín, donde un hombre encorvado gemía de dolor. ¿Se detuvieron para ayudar al desconocido? Al parecer el hecho de que un estudiante de teología lo ayudara, o no, dependía de la medida en que se sentía presionado por el horario. Si sentía que llegaría tarde, era menos proclive a detenerse. Cuando nos apresuramos para cumplir nuestras obligaciones diarias, preocupados por llegar a tiempo, tendemos a ignorar a la gente que nos rodea, ni que hablar de sus necesidades. Existe un espectro que va de las preocupaciones egoístas, es tarde, a advertir la presencia de las personas que nos rodean y entrar en sintonía, empatizar con ellas para ayudarlas si fuera necesario. Ser compasivo significa, simplemente, defender la virtud de plasmar la compasión en nuestros actos. Tal vez los estudiantes apreciaran la compasión del buen samaritano, aunque no fueran muy proclives a ser compasivos. Diversos métodos de meditación se orientan a cultivar la compasión. ¿Cuál es su importancia desde el punto de vista científico y ético? ¿Promueven las personas la actitud compasiva? Si te gusta el contenido del canal, no olvides darle al botón de gracias. Tu apoyo significa mucho y ayuda a que el canal siga creciendo. Que todos los seres se liberen del sufrimiento. En diciembre de 1970, durante su primera temporada en India, Dan dictó una conferencia en un cónclave sobre yoga y ciencia realizado en Nueva Delhi. Entre los muchos viajeros occidentales que fueron a escucharlo se encontraba Sharon Salzberg, por entonces una joven de 18 años, que durante ese año fue una estudiante. Tutoreada a distancia por sus profesores de la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo. Sharon se sumaba a la multitud de jóvenes occidentales que en los años 70 pasaban por Europa y Medio Oriente para llegar a India. Hoy las guerras y la política harían virtualmente imposible el trayecto. Dan mencionó que había regresado de Bodh Gaya, donde había asistido a un retiro de 10 días guiado por S.N. Goenka, y que allí seguían ofreciéndose esas actividades. Sharon fue una de las pocas occidentales que partió de Delhi hacia el Biara birmano en Bodh Gaya para participar de un retiro. Se convirtió en ferviente aprendiz del método y continuó sus estudios sobre meditación con maestros de India y Burma. De regreso en los Estados Unidos se convirtió en instructora. En Massachusetts, junto a Joseph Goldstein, al que había conocido en el Biara, fundó la NSAC Meditation Society. Sharon se había convertido en la mayor defensora de un método aprendido de Goenka.
En Pali se lo denomina metta y podría traducirse como amorosa bondad, un concepto que alude a la benevolencia y la buena voluntad incondicionales, similar al concepto griego de ágape. Este método indica repetir frases como que me sienta seguro, que tenga salud y que mi vida transcurra en calma. Después de formular estos deseos en primera persona, se dedican a otras personas y finalmente a todos los seres, incluidos los que nos parecen complicados o los que nos han dañado. En sus distintas variantes, este formato de meditación compasiva es al día de hoy el más difundido. Esta versión de la bondad amorosa puede incluir el deseo de que las personas se liberen del sufrimiento. Aunque en cierto modo la compasión es consecuencia de la amorosa bondad, en el mundo de la investigación esta distinción no suele tenerse en cuenta. En 1989, transcurridos algunos años de su regreso de India, Charon fue panelista en un diálogo con el Dalai Lama, del que Dan fue moderador. Charon dijo que muchos occidentales se odiaban a sí mismos. El Dalai Lama nunca había oído algo semejante. Siempre había dado por sentado que las personas se amaban a sí mismas. No obstante, señaló que la palabra compasión implica desear el bien a los demás pero no incluye a la propia persona, mientras que en su propio idioma, el tibetano, y en pali y sánscrito, la compasión es un sentimiento hacia los demás y hacia uno mismo. Por lo tanto, explicó, se debería acuñar la expresión autocompasión. En el ámbito de la psicología esa expresión fue incluida una década más tarde por Kristen Neff, una psicóloga de la Universidad de Texas en Austin, cuando publicó su investigación sobre una medida de autocompasión. Según su definición, ser autocompasivo implica que, en lugar de criticarse, las personas sean compasivas consigo mismas. Se trata de entender las imperfecciones y los errores como parte de la condición humana más que como defectos individuales, advertirlas sin rumiar sobre ellas. Es la actitud opuesta a la constante autocrítica, habitual en el pensamiento depresivo. La amorosa bondad dirigida a la propia persona podría ofrecer el antídoto. Un grupo israelí puso a prueba esta idea y descubrió que las personas proclives a la autocrítica que son instruidas en la amorosa bondad logran atenuar la dureza de sus juicios y aumentar la autocompasión. Empatía significa sentir con. Las investigaciones sugieren que existen 3 tipos de empatía. La empatía cognitiva nos permite comprender cómo piensa otra persona, entender su perspectiva. Si tenemos empatía emocional, sentimos lo que el otro siente. Y el tercer tipo, que despierta solidaridad, es el núcleo de la compasión. La palabra empatía ingresó en nuestro lenguaje hace apenas unos años, en el siglo XX. Es una traducción del vocablo alemán Einfühlung, que significa sentir con. La empatía puramente cognitiva carece de esos sentimientos solidarios, mientras que el signo característico de la empatía emocional es sentir en el propio cuerpo el sufrimiento de otra persona. Si lo que sentimos nos disgusta, nuestra respuesta será desconectarnos. De este modo nos sentiremos mejor pero impediremos la acción compasiva. En el laboratorio esta retirada instintiva se presenta cuando las personas desvían la mirada de imágenes de intenso sufrimiento, como un hombre desollado a causa de una terrible quemadura. Del mismo modo, las personas que viven en la calle lamentan ser invisibles para los transeúntes, que los ignoran, otra forma de desviar la mirada ante el sufrimiento. Si la compasión comienza por aceptar lo que sucede sin apartarse, el primer paso, fundamental para adoptar una actitud útil, ¿los meditadores que cultivan la compasión podrían inclinar la balanza? Investigadores del Instituto Max Planck de Leipzig enseñaron a un grupo de voluntarios una versión de la meditación de amorosa bondad. Los voluntarios intentaron generar esa cualidad en una sesión de 6 horas y luego por sí mismos, una vez en casa. Antes de aprender el método, al ver videos de personas que sufrían, solo se activaban los circuitos negativos para la empatía emocional, sus cerebros reflejaban el estado de las víctimas como si fueran ellos mismos. Como consecuencia, se sentían angustiados, un eco del padecimiento que las víctimas les habían transferido. Luego se pidió a los voluntarios que empatizaran con los videos, que compartieran las emociones de las personas que veían. Las resonancias magnéticas revelaron que esa empatía activaba circuitos en la ínsula que se encienden cuando nosotros mismos sufrimos. La empatía implicaba que las personas sintieran el dolor de los que estaban sufriendo. Otro grupo recibió la instrucción de ser compasivo, es decir, de sentir amor por los que sufrían. Sus cerebros activaron un conjunto de circuitos totalmente diferentes, los que se relacionan con el amor de un niño hacia sus padres. Su firma cerebral fue claramente distinta de la que mostraron las personas instruidas en la empatía.
Y ocurrió al cabo de apenas 8 horas. La observación positiva de una víctima de sufrimiento implica que podemos afrontar su dificultad y lidiar con ella. De esta manera, pasamos de la percepción de lo que sucede al resultado, es decir, a la ayuda. En varios países del este asiático el nombre Kuan Yin, el venerado símbolo del despertar a la compasión, se traduce como el que escucha los lamentos del mundo para acudir en su ayuda. De la actitud a la acción. Los científicos escépticos deben hacerse esta pregunta: ¿un patrón neural observable implica que la persona efectivamente ofrecerá su ayuda, en especial si hacerlo significa atravesar una situación incómoda o incluso un sacrificio? El registro de la actividad cerebral durante un escaneo e incluso el hallazgo de que la configuración neural relacionada con la bondad y la disposición a la acción se fortalece es fascinante, pero no convincente. Al fin y al cabo, en aquel seminario los estudiantes que reflexionaron sobre el buen samaritano no fueron más proclives a ayudar a los necesitados. Pero alguna evidencia sugiere un resultado más esperanzador. En el laboratorio de Ritchie se escanearon los cerebros de voluntarios antes de que realizaran un entrenamiento de 2 semanas en compasión o en reevaluación cognitiva, un enfoque para pensar de una manera diferente acerca de las causas de hechos negativos. Después sus cerebros fueron escaneados mientras veían imágenes de sufrimiento humano. Concluido el escaneo participaron del juego de la redistribución. En primer lugar un tirano engañaba a una víctima, en lugar de los $10 que le correspondían le entregaba solo $1. Las reglas del juego proponían que los voluntarios donaran $5 a la víctima y obligaban al tirano a entregar el doble. Los voluntarios entrenados en compasión ofrecieron casi el doble que el grupo entrenado en reevaluar sus sentimientos. Y su cerebro mostró mayor activación de los circuitos de la atención, la toma de perspectiva y los sentimientos positivos. A mayor activación, más altruismo. En referencia a la historia del buen samaritano, es oportuno recordar el comentario de Martin Luther King Jr. Los que no ayudaron se preguntaron, ¿qué me sucederá si me detengo a ayudar? Pero el buen samaritano se preguntó, ¿qué le sucederá a este hombre si no me detengo a ayudar? Dispuesto a amar. Para cualquier persona medianamente sensible es doloroso mirar la foto de un niño al borde de la inanición, sus grandes ojos tristes entrecerrados, su aspecto sombrío, su vientre distendido y los huesos de su cuerpo escuálido. La imagen de estos niños, al igual que las imágenes de víctimas de incendio, se han utilizado en varios estudios sobre la compasión. Son parte de un test estándar de la habilidad para afrontar el sufrimiento. El despertar de sentimientos de amorosa bondad energiza la transición que abarca ignorar el dolor de otra persona a percibir, empatizar y luego ayudar. Estudios realizados con aprendices de la amorosa bondad muestran un temprano precursor de la fuerte reacción de la amígdala ante imágenes de dolor y sufrimiento hallado en meditadores. Expertos. El hallazgo es notoriamente más débil que el observado en meditadores de largo plazo, apenas un atisbo de que el patrón podría aparecer pronto. ¿Cuándo? Tal vez en unos minutos, al menos cuando se trata de estados de ánimo. Un estudio descubrió que 7 minutos de práctica de amorosa bondad impulsan en una persona buenos sentimientos y sentido de pertenencia social, al menos temporalmente. Y el equipo de Davidson halló que, al cabo de unas 8 horas de entrenamiento en amorosa bondad, en los voluntarios se observaban ecos más firmes de patrones cerebrales observados en meditadores más experimentados. La oleada de dulces sentimientos que surgía en los principiantes podría ser un temprano precursor de los cambios más llamativos observados en el cerebro de personas que practican la amorosa bondad durante semanas, meses o años. Consideremos a un grupo aleatorio de personas que aceptaron realizar a través de la web una instrucción en meditación de 3 horas, en 20 sesiones de 10 minutos. Como resultado de este breve entrenamiento las personas se sintieron más relajadas y donaron a obras de caridad más dinero que los miembros de un grupo control que dedicó una cantidad de tiempo similar a ejercicios de estiramiento. Reuniendo los hallazgos del laboratorio de Ritchie y otros, podemos armar un perfil neural de reacciones ante el sufrimiento. Los circuitos de la angustia conectados con la ínsula, incluida la amígdala, responden con particular vigor, un patrón típico de la empatía hacia el dolor de otros. La ínsula monitorea las señales de nuestro cuerpo y también activa respuestas autónomas como la frecuencia cardíaca y la respiración. Cuando empatizamos, los circuitos neurales del dolor y la angustia hacen eco de lo que tomamos del otro. Y la amígdala señala algo sobresaliente en el ambiente, en este caso el sufrimiento de otra persona. Cuanto más profundamente inmersa en la meditación compasiva se encuentra una persona, tanto más firme es su patrón empático.
La compasión parece lograr su objetivo, es decir, ampliar la empatía ante el sufrimiento. En otro estudio llevado a cabo por el laboratorio de Ritchie, los meditadores compasivos de larga trayectoria mostraron un claro aumento en la respuesta de la amígdala a sonidos angustiosos, como un grito femenino, mientras que en los integrantes del grupo control se observó escasa diferencia con la condición neutral de control. Una compañía realizó una investigación que escaneó los cerebros de los participantes mientras se concentraban en un foco de luz al oír esos sonidos angustiosos. La amígdala de los voluntarios que no practicaban meditación se encendió al oír los sonidos mientras que en los meditadores la respuesta de la amígdala fue débil. Incluso los voluntarios a quienes se había prometido recompensas si hacían su máximo esfuerzo por enfocarse en la luz sin importar lo que oyeran, de todos modos fueron distraídos por los ruidos. En conjunto, estos hallazgos ofrecen varias claves sobre el efecto del entrenamiento mental. Por una parte, a menudo la meditación comprende una serie de prácticas. Los meditadores vipassana, que constituyen la mayoría en los estudios de largo plazo incluidos aquí, en un retiro suelen combinar atención plena enfocada en la respiración con amorosa bondad. Los programas Revap y otros similares ofrecen distintos tipos de entrenamiento mental. Esta variedad de métodos de entrenamiento guía al cerebro de manera diferente. Durante una práctica de compasión la amígdala se expande, mientras que al enfocar la atención, por ejemplo, en la respiración, se encoge. Los meditadores aprenden a modificar la relación con sus emociones por medio de diferentes prácticas. Los circuitos de la amígdala se encienden cuando estamos frente a una persona que siente una emoción muy negativa, miedo, ira, u otras similares. Esa señal de la amígdala alerta al cerebro acerca de que está sucediendo algo importante. La amígdala funciona como radar neural para detectar la relevancia de lo que ocurre. Si algo parece urgente, como el grito aterrorizado de una mujer, por medio de sus extensas conexiones recurre a otros circuitos para dar respuesta. Entretanto, la ínsula utiliza sus conexiones con los órganos, como el corazón, preparando al cuerpo para actuar. Por ejemplo, aumenta el flujo sanguíneo hacia los músculos. Una vez que el cerebro predispone al cuerpo para responder, quienes practicaron meditación compasiva son más proclives a acudir en ayuda de alguien. Nos preguntamos entonces cuánto dura el efecto del entrenamiento mental para la compasión. ¿Es solo un estado pasajero o se convierte en una cualidad perdurable? 7 años después de haber concluido su experimento con el retiro de 3 meses de duración, Clef Soron investigó a los participantes. Descubrió algo sorprendente entre las personas que durante y después del retiro eran capaces de sostener la atención ante imágenes perturbadoras de sufrimiento, una medida psicofisiológica de aceptación. A diferencia de las que adoptaban una expresión de asco y desviaban la mirada, la actitud generalizada en todas las personas. 7 años después los participantes que asimilaban el dolor sin apartar la vista podían recordar mejor esas imágenes. Para la ciencia cognitiva esa memoria es indicio de un cerebro capaz de resistir un secuestro emocional y en consecuencia, de aprender una imagen trágica más plenamente, recordarla más efectivamente y, presumiblemente, actuar. A diferencia de otros beneficios de la meditación, que surgen gradualmente, como la recuperación más rápida ante el estrés, el aumento de la compasión es más inmediato. Sospechamos que cultivar la compasión puede beneficiarse de la disposición biológica, una programación para aprender determinada habilidad. Puede observarse, por ejemplo, en la rapidez con que los niños aprenden a hablar. Tal como ocurre con el lenguaje, el cerebro parece preparado para aprender a amar. En buena medida parece deberse al circuito cerebral de la protección que tenemos en común con los demás mamíferos. Estas redes se encienden cuando amamos a nuestros hijos, amigos, a cualquier persona que pertenece al círculo de nuestros afectos. Estos circuitos se fortalecen incluso con periodos breves de entrenamiento para desarrollar la compasión. Como hemos visto, una actitud compasiva implica estar dispuesto a ayudar al necesitado aun cuando signifique un costo personal. Esa intensa resonancia con el sufrimiento de otros se ha descubierto en otro grupo de extraordinario altruismo, las personas que donaron uno de sus riñones a un desconocido con urgente necesidad de un trasplante. Los escaneos cerebrales descubrieron que en esas almas compasivas el lado derecho de la amígdala es más grande en comparación con otras personas del mismo género y edad. Considerando que esta región se activa cuando empatizamos con alguien que sufre, una amígdala aumentada puede conferir una habilidad inusual para sentir el dolor de otros, lo que motivaría su altruismo, incluso en un nivel tan extraordinario como el de donar un riñón para salvar una vida.
Los cambios neurales resultantes de la meditación de amorosa bondad, cuyos indicios se perciben incluso entre los principiantes, se alinean con los hallados en los cerebros de los supersamaritanos donantes de órganos. Cultivar un amoroso interés por el bienestar de otras personas produce un beneficio sorprendente y singular. El circuito cerebral de la felicidad se energiza con la compasión. La amorosa bondad impulsa también las conexiones entre los circuitos cerebrales de la alegría y el córtex prefrontal, una zona crítica para guiar la conducta. Y cuanto más aumenta la conexión entre esas regiones, tanto más altruista se vuelve una persona que practica la meditación compasiva. Compasión nutritiva. En su juventud Tanya Seiner pensaba que podría hacer carrera en los escenarios, tal vez como directora de teatro y ópera. Y desde sus años de universidad se ha sumergido en retiros de meditación de distinto tipo, organizados por una diversidad de instructores. Los métodos iban de Vipassana a la práctica de la gratitud del padre David Standorrast. Le atraían los maestros que personificaban el amor incondicional. Los misterios de la mente humana condujeron a Tanya hacia la psicología, el campo en que obtuvo su doctorado con una investigación sobre el aprendizaje a edad avanzada. A partir de allí se interesó en la plasticidad neuronal. Su estudio postdoctoral sobre la empatía reveló que cuando somos testigos del dolor y el sufrimiento de otros activamos los circuitos relacionados con estos sentimientos en nosotros mismos. El descubrimiento, que fue objeto de gran interés, sentó las bases de la investigación sobre empatía en las neurociencias. Tanya Singer descubrió que nuestra resonancia empática con el dolor de otros activa una suerte de alarma neural que de inmediato nos pone en sintonía con el sufrimiento del otro, y puede alertarnos sobre la presencia de un peligro. No obstante, la compasión, el sentimiento de preocupación por la persona que sufre, parecía involucrar un conjunto diferente de circuitos cerebrales relacionados con los sentimientos de protección, amor e incumbencia. El descubrimiento surgió de los experimentos que Tanya realizó junto a Mathieu Ricard, un monje tibetano con un doctorado en ciencias y décadas de práctica de la meditación. Tanya pidió a Mathieu que lograra diversos estados de meditación mientras se escaneaba su cerebro. Le interesaba ver qué sucedía en el cerebro de un meditador experto, para diseñar prácticas de meditación que cualquier persona pudiera utilizar. Cuando Ricard cultivó la empatía, compartiendo el sufrimiento de otra persona, ella observó que se activaban las redes neurales relacionadas con el dolor. Pero una vez que él empezó a generar sentimientos de amorosa compasión por la persona que sufría, se activó el circuito cerebral para los sentimientos positivos, la recompensa y la vinculación. Los hallazgos obtenidos en Mathieu se reprodujeron mediante el entrenamiento de grupos de meditadores principiantes que empatizaron con el sufrimiento de una persona o sintieron compasión por su padecimiento. Tanya descubrió que la compasión atenuaba la angustia empática que puede llevar al agotamiento emocional y al burnout, como suele suceder en profesiones que se ocupan del cuidado de otros, como la enfermería. En lugar de sentir la angustia de la otra persona, cultivar la compasión activaba circuitos cerebrales completamente distintos, los del amoroso interés, los sentimientos positivos y la resiliencia. Ahora Tanya dirige el Departamento de Neurociencia Social en el Instituto Max Planck para las Ciencias Cognitivas en Leipzig, Alemania. Fusionando su interés por la ciencia y la meditación, y a partir de su promisoria investigación sobre la influencia del entrenamiento en empatía y compasión sobre la plasticidad neuronal, Tanya ha realizado una investigación decisiva sobre la meditación como medio para cultivar cualidades mentales saludables, como la concentración, la atención plena, la toma de perspectiva, la empatía y la compasión. Para llevar a cabo un atractivo programa de investigación denominado Resource Project, el equipo de Tanya reclutó alrededor de 300 voluntarios que se comprometieron a dedicar 11 meses a diferentes tipos de prácticas contemplativas, divididas en 3 módulos de varios meses, y un grupo control que no recibió entrenamiento y fue sometido a los mismos tests cada 3 meses. El primer entrenamiento mental, presencia, requería explorar el cuerpo y enfocarse en la respiración. En otro, perspectiva, se observaban los pensamientos por medio de la novedosa práctica interpersonal de díadas contemplativas, en la que 2 participantes compartían el fluir de sus pensamientos durante 10 minutos diarios, de manera presencial o a través de una app en su teléfono celular. El tercero, afecto, incluía la práctica de la amorosa bondad. Como resultado de la exploración aumentó la conciencia corporal y disminuyó la dispersión mental. La observación de los pensamientos mejoró la metaconciencia, un subproducto de la atención plena. Por su parte, la amorosa bondad impulsó pensamientos y sentimientos afectuosos hacia los demás.
En pocas palabras, la manera más efectiva de desarrollar nuestros sentimientos de bondad es ejercitar precisamente esos sentimientos. ¿Cuál es el ingrediente activo? Samantha tiene HIV. Contrajo la enfermedad en otro país, a través de una aguja infectada que utilizó un médico. Todos los meses participa de manifestaciones a favor de la paz. Fue una buena alumna en la escuela secundaria, leemos. Junto a esta breve reseña vemos la foto de Samantha, una mujer de 20 y tantos años con el cabello hasta los hombros. ¿Estamos dispuestos a donar dinero para ayudarla? Para saber cuáles son los factores internos que influyen en la respuesta, investigadores de la Universidad de Colorado enseñaron una meditación compasiva a un grupo de voluntarios. Mientras un ingenioso grupo control tomaba diariamente una dosis placebo de oxitocina, una sustancia cerebral estimulante que según les habían dicho aumentaría sus sentimientos de conexión y compasión. La falsa droga creaba expectativas positivas similares a las que tenían los meditadores compasivos. Después de cada meditación o dosis de placebo, una app mostraba a cada participante una foto y una breve descripción de una persona necesitada, como Samantha, con la opción de donar una parte del dinero que se pagaba al voluntario. Claramente, el hecho de practicar meditación compasiva no fue el predictor más firme de que una persona haría la donación. De hecho, en este estudio los meditadores no fueron más proclives a donar que los voluntarios que recibían la falsa dosis de oxitocina o un grupo al que no le ocurría ninguna de esas cosas. Puede parecer insistente, pero nuevamente este estudio señala un punto clave sobre los métodos utilizados al investigar acerca de la meditación. Si bien el diseño de este estudio era notable en muchos aspectos, como la ingeniosa falsificación de la oxitocina en el grupo control, al menos en un aspecto es turbio. La naturaleza de la meditación compasiva era difusa, parecía haberse modificado en el transcurso de la investigación e incluía meditación que cultiva la ecuanimidad. Estos ejercicios contemplativos fueron tomados de un conjunto diseñado para ayudar a personas que trabajan con los moribundos, consejeros pastorales, trabajadores de asilos, a mantenerse sensibles ante el sufrimiento y conservar la calma frente a un moribundo. Al fin y al cabo es poca o ninguna la ayuda que se puede ofrecer en esa instancia, salvo una presencia compasiva. Y si bien no eran más proclives a donar dinero, los voluntarios que hicieron meditación compasiva sentían más ternura hacia las personas necesitadas. Nos preguntamos si la ecuanimidad puede tener un efecto muy diferente al de la compasión al momento de hacer donaciones. Tal vez hace que alguien sea menos propenso a ofrecer dinero, aunque el sufrimiento lo sensibilice. Surge entonces un aspecto relacionado: ¿es necesario enfocarse en la amorosa bondad para realizar actos compasivos? Por ejemplo, en la Northeastern University un grupo de voluntarios fue entrenado en atención plena o en meditación de amorosa bondad. Al cabo de 2 meses de instrucción, cada uno de ellos se encontró en una sala de espera con una mujer apoyada en muletas, aparentemente dolorida. Otras 2 personas sentadas la ignoraban y solo había 3 asientos. Como en el estudio del buen samaritano, cada meditador podía elegir ceder su asiento a la mujer con muletas. Los que habían aprendido atención plena y los que practicaban amorosa bondad, en comparación con el grupo que no hacía ninguna de estas prácticas, seguían el camino de la amabilidad y cedían su asiento. En el grupo control de no meditadores el 15% cedió el asiento mientras que entre los meditadores lo hizo alrededor del 50%. Pero este estudio por sí solo no permite saber si la atención plena y la práctica de la amorosa bondad aumentan la empatía, o si otras fuerzas interiores como una mayor consideración de las circunstancias impulsó el acto de compasión. Los primeros indicios sugieren que a cada variedad de meditación le corresponde un perfil neural. Veamos los resultados de la investigación encabezada por el Geshe Lobsang Tenzin Neji, graduado en la misma tradición filosófica y práctica del Dalai Lama. Geshe es el equivalente tibetano de nuestro doctorado, y en la Emory University, donde es profesor. Geshe Neji se fundó en su experiencia de estudioso y monje para crear CBCT, Cognitively Based Compassion Training, entrenamiento compasivo basado en la cognición, una metodología para comprender de qué manera nuestras actitudes facilitan o dificultan una respuesta compasiva. Incluye una variedad de modalidades de meditación de amorosa bondad, con la aspiración de contribuir a que otros sean felices, libres de sufrimientos y actúen decididamente en esa dirección. En la investigación realizada en Emory un grupo practicó CBCT. El otro, el método utilizado por Alan Wallace, que describimos en el capítulo 5, una mente serena. El hallazgo principal consistió en que la amígdala derecha del grupo compasivo tendía a aumentar su actividad en respuesta a imágenes de sufrimiento.
Y a medida que aumentaban las horas de práctica, mayor era la respuesta. Compartían la angustia de la persona sufriente. Pero en un test de pensamiento depresivo, el grupo compasivo también mostró ser más feliz en general. Para compartir los sentimientos angustiosos de otra persona no es necesario ser un depresivo. El Dr. Arrenbach, que diseñó ese test para la depresión, dijo que cuando nos enfocamos en el sufrimiento de otro olvidamos nuestros propios problemas. También debemos considerar la diferencia de género. Los investigadores de la Universidad Emory, por ejemplo, descubrieron que, en respuesta a imágenes emotivas, alegres o tristes, incluidas las de sufrimiento, las mujeres muestran niveles más altos de reactividad de la amígdala derecha que los hombres. Este hallazgo no es exactamente nuevo en psicología. Los estudios cerebrales han mostrado desde hace tiempo que las mujeres tienen más sintonía con las emociones de otras personas que los hombres. Podría ser otro caso en el que la ciencia demuestra lo que es obvio: las mujeres, en promedio, parecen ser más receptivas que los hombres a las emociones de los demás. Paradójicamente, las mujeres no parecen más dispuestas a actuar que los hombres cuando se encuentran ante una oportunidad de ayudar. Tal vez porque suelen sentirse más vulnerables. En la acción compasiva hay más factores en juego que una firma cerebral, y los investigadores de este campo siguen debatiéndose con esa realidad. Factores como sentirse presionado por el tiempo, identificarse con la persona necesitada, estar solo o entre una multitud pueden tener importancia. Cultivar una perspectiva compasiva puede predisponer a una persona lo suficiente para vencer a estas otras fuerzas ante la presencia de un prójimo que necesita ayuda. La pregunta sigue abierta. Ampliar nuestro círculo de protección. Un consumado meditador tibetano sometido a estudio en el laboratorio de Rinpoche dijo que una hora dedicada a practicar amorosa bondad hacia una persona difícil equivale a 100 horas dedicadas a la misma práctica hacia un amigo o un ser querido. La meditación de amorosa bondad nos conduce al círculo en constante expansión de las personas hacia las que intentamos tener sentimientos afectuosos. El gran salto consiste en prodigar amor más allá de las personas que conocemos y queremos, a personas que no conocemos e incluso a las que nos parecen difíciles. Luego, la gran aspiración es amar a todos sin excepción. ¿Cómo podemos extender la compasión que sentimos por nuestros seres queridos a la humanidad entera, incluidas las personas que no nos agradan? Si este gran salto en la amorosa bondad fuera más que un deseo, podría resolver muchos enfrentamientos que causan dolor y conflicto en el mundo. El Dalai Lama propone una estrategia: reconocer la unicidad de la humanidad, incluidos los grupos que nos desagradan, para comprender que todos ellos, tal como nosotros, no quieren sufrir, quieren felicidad. ¿El sentimiento de unicidad es útil? Desde el punto de vista de la investigación, aún no lo sabemos. Es fácil hablar y difícil hacer. Un test riguroso de ese giro hacia el amor universal podría medir el sesgo inconsciente, los actos prejuiciosos hacia un grupo que realizamos más allá de nuestra conciencia, creyendo incluso que no albergamos prejuicios. Los sesgos ocultos pueden detectarse por medio de estudios inteligentes. Por ejemplo, una persona puede decir que no tiene prejuicios raciales, pero ante un test de tiempo de reacción en el que aparecen ciertas palabras con connotaciones agradables o desagradables que deben asociarse a las palabras blanco o negro, las palabras con significado agradable se asocian más rápidamente con la palabra blanco y viceversa. Investigadores de la Universidad de Yale aplicaron una medición de sesgo implícito antes y después de un curso de meditación de amorosa bondad de 6 semanas de duración. La investigación utilizó un sólido grupo control. Los participantes fueron instruidos en el valor de la meditación de amorosa bondad sin enseñarles la práctica. Al igual que los estudiantes de teología que debían reflexionar sobre el buen samaritano, este grupo no practicante mostró cero beneficio en el test de sesgo implícito. La caída del prejuicio inconsciente provino de los practicantes de la amorosa bondad. El Dalai Lama relata que trabajó medio siglo para cultivar la compasión. Al principio sentía gran admiración por aquellos que habían desarrollado genuina compasión por todos los seres, pero no confiaba en su capacidad de lograrlo. Intelectualmente sabía que ese amor incondicional era posible, pero se necesitaba cierto tipo de trabajo interior para construirlo. Con el paso del tiempo descubrió que la práctica y la familiaridad con los sentimientos de compasión fortalecían su coraje para desarrollarlos al más alto nivel. Esta forma superior de compasión, explica el Dalai Lama, significa imparcialidad en nuestra preocupación, que llega a cualquier lugar, a todas las personas, incluso a las que nos detestan.
Más aún, idealmente este sentimiento no aparece esporádicamente, de vez en cuando, sino que se convierte en una energía persuasiva y estable, un principio fundamental que organiza nuestra vida. Y aunque no alcancemos las cumbres del amor, en el camino surgen otros beneficios. La compasión energiza el circuito cerebral del amor. Como suele decir el Dalai Lama, la persona que siente compasión es la primera en beneficiarse. El Dalai Lama recuerda un encuentro en Montserrat, un monasterio cercano a Barcelona, con el padre Basili, un monje cristiano que había pasado 5 años aislado, en una ermita de la montaña. ¿Qué hacía allí? Meditaba sobre el amor. Había un brillo en sus ojos, dijo el Dalai Lama, y agregó que ese resplandor indicaba la profundidad de su paz mental y la belleza de convertirse en una persona maravillosa. El Dalai Lama había conocido personas que poseían todo lo que desearon y aún así eran miserables. Y destacó que la mayor fuente de paz se encuentra en la mente, que por encima de las circunstancias, es la que determina nuestra felicidad. En síntesis, el saber sobre la compasión no necesariamente significa actuar de manera más compasiva. La meditación compasiva o de amorosa bondad aumenta la probabilidad de que la empatía con una persona que sufre se transforme en auténtica determinación de ayudarla. Existen 3 modalidades de empatía: la empatía cognitiva, la empatía emocional y la preocupación empática. A menudo las personas empatizan emocionalmente con alguien que sufre e inmediatamente se desconectan para aliviar sus propios sentimientos de malestar. Pero por medio de la meditación compasiva es posible aumentar la preocupación empática y activar circuitos cerebrales relacionados con los buenos sentimientos y el amor, así como otros circuitos que registran el sufrimiento de los demás y preparan a una persona para actuar cuando se encuentra con los sufrientes. La compasión y la amorosa bondad acentúan la activación de la amígdala ante el sufrimiento, mientras que la atención enfocada a un objetivo neutro, como la respiración, debilitan la actividad de la amígdala. La amorosa bondad actúa con rapidez, en menos de 8 horas de práctica. El sesgo inconsciente habitualmente incorregible se reduce al cabo de 6 horas. Y cuanto más tiempo se dedica a la práctica, tanto más se fortalecen las manifestaciones cerebrales y conductuales tendientes a la compasión. La firmeza de estos efectos desde los primeros días de meditación podría indicar nuestra predisposición biológica al bien.